Hace unos días Ecopetrol emitió su llamado Plan de Inversiones 2024, un documento que genera grandes preocupaciones en los trabajadores de Ecopetrol y por supuesto en su sindicato. También preocupa el futuro del cambio de pasar de una de las principales empresas productoras de petróleo a una empresa del mundo energético. Comunicación con César Loza, el expresidente de la Unión Sindical Obrera USO, el sindicato más importante del país. Bienvenido a Noticias Caracol, César. Y veamos esa primera parte. El documento de Ecopetrol advierte que se mantendrán los niveles de producción entre 725.000 y 730.000 barriles equivalentes por día. ¿Eso para nuestro país es lo que se puede producir? ¿O ustedes qué piensan, César, desde la USO? Buenos días, Carlos. Un cordial saludo a los televidentes. Por supuesto que nosotros tenemos coincidencias con el gobierno del presidente Gustavo Petro, en tanto consideramos que es necesario adelantar una transición energética, pero debe hacerse de manera responsable. Estamos de acuerdo que la transición energética la lidera en Colombia Ecopetrol, pero por supuesto también advertimos y señalamos que es importante que no se pierda el segmento de exploración y producción, en tanto deben mantener las mismas inversiones, deben mantener los recursos para poder seguir garantizando el core del negocio de Ecopetrol, que es el petróleo y el gas. Es decir, la transición tiene que ir de la mano con la naturaleza del negocio de Ecopetrol. A propósito de eso, pues Ecopetrol tradicionalmente explota, como usted lo dice, y explora yacimientos de petróleo, y en este documento se advierte que el 42% de los recursos se van a destinar a proyectos de transición energética, soluciones de bajas emisiones y abastecimiento de gas natural. ¿Ustedes consideran que es mucho dinero o se debería invertir también en otra cosa o en el mismo petróleo? Le hemos solicitado a Ecopetrol que nos discrimine esa inversión, que el CAPEX que hay para el año 2024 por cada una de las vicepresidencias. Estamos esperando que efectivamente Ecopetrol nos entregue esa información de manera detallada, porque eso es lo que permite determinar qué inversiones se van a hacer en cada una de las vicepresidencias. Y obviamente que buena parte de estos recursos van para el tema de transición energética, pero de ninguna manera se puede descuidar la importancia de garantizar el abastecimiento de petróleo y gas. No podemos olvidar que nosotros tenemos petróleo y gas para 7.2 años y para 7.5 años, y hay un tema de soberanía energética. En Colombia nosotros movemos 18 millones de vehículos, se refinan 440.000 barriles diarios, 14 millones de hogares cocinan con gas. Hay 250.000 trabajadores que dependen de la industria, 8 departamentos productores de petróleo. La mayor fuente de ingresos por exportaciones la da la industria del petróleo, y por lo tanto hay que mantener la esencia de la empresa, la naturaleza de Ecopetrol. Estamos en diálogo con César Loza, el presidente de la USO. Trascendió que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se va a realizar el 10 de enero del 2024, y uno de esos puntos es la presentación y aprobación de esa reforma estatutaria. Esta asamblea está dirigida esencialmente a protocolizar que Ecopetrol entre de lleno al mundo energético, que se vaya convirtiendo en una principal empresa de energía y no de petróleos, que no solamente es de petróleo, sino que también hay que entrar a ese mundo solar, eólico y del hidrógeno. ¿Ustedes qué esperan de esa asamblea, César? ¿Y los toma por sorpresa eso, ese giro? No, eso está advertido. Hace un par de meses el ministro de Hacienda, que tiene la representación del gobierno en Ecopetrol, manifestó la necesidad que Ecopetrol se transforme en una empresa de energías, y eso pues lo vemos bien. Equinor, que es la empresa estatal de Noruega, en el año 2018 cambió su razón social, se llamaba Statoil y se pasó a llamar Equinor, y es una empresa que, sin descuidar el negocio de petróleo y gas, empezó a invertir cuantiosos recursos en la generación de energías limpias, en una fuente, en una matriz energética diferente de energías renovables. Y consideramos que las empresas petroleras en el mundo, teniendo eso como referente, al hacer ese tipo de transiciones, pues están adaptándose a las necesidades que demanda la humanidad, y en ese sentido pues debe también progresar Ecopetrol, pero seguimos siendo insistentes. Esto es una constante, sin descuidar la esencia del negocio de petróleo y gas.
Inbamer decía justamente sobre ese tema que la consulta que se hizo, ¿están de acuerdo o no con que se deje de explorar o explotar gas y petróleo? Y el 61% no está de acuerdo de los encuestados y el 32% sí está de acuerdo. Digamos que esa lectura que tomó Inbamer se refleja en lo que ustedes como uso central, o mejor la Unión Sindical Obrera, piensan que se debe hacer con el petróleo. Bueno, esa encuesta refleja que hay unos indicadores en los cuales la sociedad se está manifestando que entiende que es necesario mantener la exploración de petróleo y gas, por las razones ya notadas, porque es importante para la economía del país y porque requerimos la autosoberanía y autosuficiencia energética. Nosotros debemos seguir explorando, perforando, buscar gas y petróleo para garantizar esos recursos para la economía del país. El 65% de la industria depende del gas. Imaginémonos pues que no haya gas y tengamos que importar el gas que se consume en el país, o que tengamos que importar el crudo para cargar nuestras refinerías. En consecuencia, esa encuesta refleja que la sociedad entiende la importancia de la economía que se genera alrededor del petróleo para el país. Ahora, la economía ha presentado cifras no muy prometedoras en los últimos trimestres, en los últimos cortes. Sin embargo, el crecimiento en este segmento de la industria, del petróleo y del gas, de la minería, ha marcado indicadores positivos. César, el gobierno ha anunciado la alianza Copedevesa para la exploración de petróleo y el gas. ¿Ustedes cómo lo ven desde la USO? En Venezuela, por supuesto. Al respecto, el sindicato, ¿qué ha manifestado? Efectivamente, los países, las empresas hacen convenios, hacen alianzas. Es necesario que Colombia garantice suministro en el evento en que se requiera de gas, porque Colombia importa aproximadamente el 15% del gas para las térmicas, para poder generar energía, y obviamente que se requiere tener fuentes de suministro. Pero lo que advertimos desde el sindicato es que no es presentable, pues no es aceptable que tengamos que desinvertir en Colombia, sacarle recursos a Ecopetrol para hacer inversiones en otro lado. Es decir, que se hagan los negocios, se hagan las alianzas internacionales, los convenios, pero que nuestra empresa se siga fortaleciendo. Tenemos que garantizar una Ecopetrol para todos los colombianos. Hablemos un poquito también de exploración, César, porque se destinaron alrededor de 19.3 billones de pesos para mantener los niveles de producción rentables entre 725 y 730 mil barriles. Eso equivale a un día. Un promedio para las refinerías de 420 a 430 mil barriles por día. Teniendo en cuenta las reservas que usted dice de Colombia, ¿esto corresponde para ustedes en lo que se debería invertir en el petróleo en Colombia o debería ser mucho más? Bueno, nosotros consideramos que debiera haber más inversión en petróleo y gas, por lo que significa para el país. Ahora, Carlos, si me permite hacer rápidamente esta cuenta. El mundo consume diariamente 100 millones de barriles. Si se divide esa suma, lo que consume el mundo entre lo que produce Ecopetrol, lo que produce el país, que son aproximadamente 750.000, 760.000 barriles, eso da más o menos un cálculo de 133, 132. Es decir, el mundo produce y consume 132 veces más que lo que produce Colombia. Si nosotros dejamos de producir crudo, dejamos de producir gas, pues sencillamente lo van a producir otros. Hoy Estados Unidos produce 13 millones de barriles. Y en el mundo no se va a notar que Colombia deje de producir, pero en Colombia sí se va a notar si nosotros apagamos nuestras refinerías y cerramos nuestros pozos. Por eso consideramos desde el sindicato que se tienen que invertir recursos en exploración y producción. Tenemos que buscar el gas que está en el offshore, en el mar Caribe, seguir buscando gas en el Piedemonte. No se puede parar la perforación, no se pueden parar las inversiones. Y obviamente en paralelo trabajar en el proceso de transición, porque aquí no se ha referenciado, y quiero hacerlo rápidamente, sí. Para hacer la transición energética se requieren cuantiosos recursos. Cualquier gobierno de izquierda, de derecha, de centro, que vaya a plantear al Congreso de la República una reforma tributaria o dos reformas tributarias
para conseguir los recursos para la transición energética va a ser un hecho totalmente impopular y el mal recibo. ¿Qué dice el sindicato? Esos recursos pueden salir de la misma industria. Si mejoramos la producción, esa curva básica que se defina, lo que se produzca de ahí hacia arriba, pues que se destine para la transición y para la inversión social. César, teniendo en cuenta todo lo que usted nos está diciendo, ¿su comunicación con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es fluida o están distanciados? No, la conversación con el presidente Ricardo Roa es fluida, por supuesto, nosotros hemos manifestado nuestros puntos de vista, están abiertos los canales y estamos buscando una reunión directamente con el presidente Gustavo Petro para darle a conocer nuestros puntos de vista. Yo creo que aquí hay que hacer claridad en algo. Nosotros estamos alineados y sintonizados con la transición energética, pero la pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Decimos desde el sindicato, tenemos cómo aportarla desde la misma industria y eso no se puede descartar porque es un proceso que tiene que ser complementario, no es hacer una transición abrupta e impactar negativamente la economía del país dejando de producir petróleo y gas. Además que hay un tema de transición socioeconómica, es los territorios que dependen del petróleo, ¿qué van a hacer? Entonces, por eso consideramos que es un proceso que va a demandar mucho tiempo y también cuantiosos recursos. Están las regalías, todo esto de por medio. Ustedes respaldaron la aspiración presidencial de Gustavo Petro en su momento. ¿Hay algún desencanto con lo que se ha materializado en tendencia hacia la política petrolera del país? Nosotros efectivamente respaldamos el gobierno de Gustavo Petro, pero el sindicato no pierde su autonomía. La esencia del sindicato es defender el patrimonio público, defender a Ecopetrol, defender la industria, defender el empleo, defender las comunidades y obviamente a esos principios no vamos a renunciar. Donde tengamos diferencias y tal como la hemos manifestado abiertamente, nosotros seguiremos remarcando como sindicato esa circunstancia, obviamente esperando pues que el gobierno entienda nuestra postura y desde la organización sindical vamos a estar muy atentos para que los procesos se puedan llevar en paralelo, tanto transición como exploración y producción. No compartimos que se desinviertan recursos en el plan de expansión y en el plan de exploración y producción que tiene Ecopetrol contemplado y que es necesario para el país. Finalmente, César Loza, presidente de la USO, como está planteada la situación de Ecopetrol, ¿hacia dónde va hoy esta principal empresa petrolera en nuestro país? Lo que conocemos, la empresa va a hacer una transición para convertirse en una empresa generadora de energía. Eso está bien, porque otras empresas en el mundo lo han hecho, pero sin desinvertir en petróleo y gas, y desde la organización sindical estamos atentos y le vamos a hacer seguimiento a ese tema, porque sería lamentable que se le saque el acelerador a la exploración y producción de petróleo y gas, porque el país va a tener que importar esos recursos, va a tener que sacar más recursos que pueden ser destinados a inversión social para poder importar. Entonces no podemos cometer ese error, hay que seguir buscando y trabajar en simultánea en la generación de otra matriz energética de energías renovables. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera. Gracias por pasar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias.